Roma no construyó un imperio solo con valor, lo construyó con deuda. Nos gusta imaginar a las legiones romanas como guerreros imparables, movidos únicamente por el honor y una disciplina inquebrantable. Pero detrás de cada casco reluciente y cada gladius afilada había una cadena de suministro de una complejidad y un costo astronómicos. Miles de hombres necesitaban alimento, armas, caminos y una paga constante. Los caballos necesitaban forraje. Las máquinas de asedio requerían madera y mano de obra especializada, y todo eso exigía dinero, muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo financió Roma siglos de conquista? ¿Y por qué eso sigue siendo vital para nosotros hoy? Porque cuanto más profundizas en la maquinaria de guerra romana, más claro se vuelve el patrón. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, estaba integrada en el corazón mismo del sistema financiero. Y una vez que ese sistema se puso en marcha, ya no pudo detenerse. La expansión dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad económica absoluta. ¿Te suena familiar? Regresemos al principio. En los albores de la República, el ejército romano era una milicia de ciudadanos. Si poseías tierras, podías ser reclutado. Los soldados traían su propio equipo y esperaban regresar a sus granjas tras la campaña. Pero a medida que la República se expandía, las guerras se volvieron más largas y se libraban cada vez más lejos de casa. El viejo modelo se rompió. Ya no podías simplemente tomar una lanza y marcharte durante un año. Tu granja moriría y tu familia quedaría en la ruina. Fue entonces cuando Roma comenzó a centralizar el financiamiento militar y el Estado empezó a pagar estipendios a sus soldados. No era una fortuna, pero era suficiente para asegurar su lealtad. Ahí ocurrió el verdadero giro. La conquista misma se convirtió en un modelo de ingresos. Cada nueva provincia significaba nuevos impuestos, nuevos esclavos, nuevas minas de oro y nuevos tributos. Se creó un ciclo de retroalimentación. La guerra financiaba más guerra. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante y peligrosa. Roma no solo dependía de los impuestos, dependía en gran medida del endeudamiento. Durante guerras largas o costosas, como las guerras púnicas contra Cartago, la República solicitó préstamos públicos masivos a la élite adinerada, particularmente a los equites, la clase financiera emergente de Roma. Estas no eran donaciones patrióticas, eran inversiones. Y esos inversores esperaban retornos en forma de intereses, derechos de recaudación de impuestos y monopolios comerciales en los territorios recién conquistados. Así, la guerra se transformó en un negocio, y cuanto más rentable era, más guerras iniciaba Roma. Con el tiempo, esta economía militarizada lo rediseñó todo. El poder político se inclinó hacia los generales que podían prometer botines. Los senadores se convirtieron en accionistas de la violencia. Contratistas privados, los publicani, gestionaban desde la logística hasta la recaudación de impuestos, quedándose con fortunas en el proceso. Era, esencialmente, un complejo militar industrial con toga, y los costos no dejaban de acumularse. Para pagar a soldados y acreedores, el Estado tenía que encontrar ingresos nuevos constantemente. Cuando las conquistas se frenaron o las revueltas agotaron el tesoro, Roma recurrió al truco más viejo del manual: devaluar la moneda. Empezando bajo el emperador Nerón, el contenido de plata del denario se redujo silenciosamente. Durante los 2 siglos siguientes, los emperadores continuaron diluyéndolo, convirtiendo lo que antes era una moneda de plata confiable en una promesa vacía, respaldada por nada. La inflación fue la consecuencia inevitable. La confianza se erosionó. Para el siglo III, el sistema monetario de Roma estaba en caída libre. Mientras tanto, los ricos se hacían más ricos. Senadores y financieros protegieron su riqueza en tierras, esclavos y cuentas en el extranjero. Los pobres pagaban impuestos con moneda devaluada, mientras la élite aseguraba exenciones fiscales y acuerdos internos. El servicio público colapsó, la corrupción se disparó, y la carga financiera de las guerras interminables cayó directamente sobre las clases bajas a través de la inflación y las levas militares. No fue solo un colapso militar, fue un colapso monetario. Ahora, detente y mira a tu alrededor, hoy. Gobiernos que acumulan déficits masivos,
guerras financiadas mediante deuda, bancos centrales que devalúan silenciosamente la moneda para cubrir los agujeros fiscales. Una clase financiera que se enriquece con contratos de defensa y el lucro derivado de las crisis. Una economía donde la expansión, ya sea militar, monetaria o basada en el mercado, parece ser la única forma de mantener el sistema a flote. No es un paralelo perfecto, por supuesto, pero el ADN es perturbadoramente familiar. Lo que Roma nos enseña es que una economía construida sobre la expansión perpetua, especialmente la expansión violenta, eventualmente choca contra un muro. Se acaban las tierras para conquistar, los recursos para extraer o los enemigos para combatir. Y cuando eso sucede, todo el sistema se vuelve hacia adentro. La deuda permanece, las expectativas permanecen, pero los ingresos se secan. Es entonces cuando el Estado comienza a asfixiar a su propia gente. Roma recurrió a una fiscalidad más agresiva, a más devaluación monetaria y a un mayor control. Pan y circo para mantener a las masas calladas mientras la élite fortificaba sus villas. ¿Te suena familiar? Hoy no lo llamamos tributo, lo llamamos impuestos, flexibilización cuantitativa o política monetaria. Pero la mecánica es extrañamente similar. Los bancos centrales imprimen dinero, los gobiernos gastan más de lo que ganan, los ricos compran activos reales, los pobres compran comida con cheques que pierden valor cada día. Las guerras se siguen financiando con deuda, se gastan billones en conflictos lejanos y la mayor parte es deuda. ¿Quién se queda con los contratos? ¿Quién cobra los intereses? ¿Y quién termina pagando la cuenta a través de la inflación y la reducción de servicios públicos? Ya conoces la respuesta. Al igual que en Roma, el ciclo se alimenta a sí mismo. Una vez que la deuda se convierte en el modo por defecto, no necesitas una emergencia para imprimir dinero, solo necesitas evitar el colapso un día más. Normalizas lo excepcional. Y cuanto más tiempo dura, más tienes que fingir que todo está bien, hasta que deja de estarlo. Por eso la historia económica es tan importante. Estas no son solo historias polvorientas, son señales de advertencia. Al mirar a Roma, vemos a un Estado que delegó demasiado poder a las finanzas privadas, se volvió adicto a la expansión, vació su moneda y aplastó a sus ciudadanos bajo el peso de obligaciones insostenibles. No porque fuera malvado, sino porque el sistema no tenía un botón de apagado. Hoy vivimos en un imperio diferente, digital, global y movido por flujos de capital en lugar de legiones. Pero el juego sigue siendo el mismo. El dinero y el poder se mueven juntos. La guerra sigue siendo rentable para algunos. La inflación sigue castigando al más débil y las ilusiones financieras funcionan hasta que dejan de hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Empieza por reconocer el patrón, porque la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría piensa que la inflación es un fenómeno aleatorio, que los impuestos son simplemente necesarios, o que el crecimiento puede durar para siempre. Pero los estoicos tenían una palabra para eso: delusión. No puedes optar por salir del sistema por completo, pero puedes entenderlo. Puedes dejar de jugar el juego a ciegas. Puedes construir tu propia resiliencia, no solo con dinero, sino con conocimiento. Eso significa estudiar historia financiera, no solo finanzas personales. Significa estar atento a las señales de estrés sistémico, no solo al ruido del mercado. Significa preguntarse quién se beneficia de mi confusión. Porque no se supone que supieras esto. No se supone que te preguntaras cómo pagó Roma sus guerras o cómo lo hace el Estado moderno ahora. Se suponía que debías concentrarte en el espectáculo, en los titulares, en el PIB y en las distracciones, no en los mecanismos ni en los incentivos. Pero ahora lo sabes. Y una vez que lo sabes, no puedes dejar de verlo. La educación financiera no se trata solo de presupuestos e inversiones. Se trata de entender el poder, entender los sistemas y ver a través de la ilusión de estabilidad. La próxima vez que escuches sobre un nuevo conflicto, un nuevo estímulo o una nueva crisis, no te limites a observar. Sigue el rastro del dinero. Pregunta quién presta, quién gana y quién paga al final. Porque si la historia nos enseña algo, es esto.
Los imperios no caen cuando el enemigo cruza la puerta, caen cuando las matemáticas dejan de funcionar y nadie se atreve a arreglarlas. ¿Te gustaría que analicemos qué activos históricos han servido realmente como refugio cuando los sistemas monetarios empiezan a mostrar estas grietas?